Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy tengo el gusto de hablar con Bosco Valvé. ¿Sí se pronuncia así? Así es. Valvé. Él es el gerente general de República, es catedrático universitario, es asesor del Economista y hoy vamos a hablar de un tema que tal vez al escuchar el nombre van a decir no sé de qué están hablando, pero cuando vayan escuchando la entrevista van a entender de qué es. Y vamos a hablar de la era de la posverdad. Y básicamente vamos a explorar qué es la posverdad, cómo afecta nuestras percepciones y decisiones, incluso nuestros sistemas políticos. Y también de la gran responsabilidad que tienen los medios y los usuarios al momento de consumir y compartir información. Así que bienvenido Bosco y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Mariana, y es un gusto compartir con los amigos del Instituto Fe y Libertad. Me hace especial ilusión. Gracias por estar acá. A ver, para comenzar, Bosco, ¿quién es usted? Bueno, pues yo soy un madrileño que se perdió en América en algún momento. Pues soy de Madrid, crecí en Madrid, pero siempre tuve ligazón a América a través de un país muy querido para mí, que es la República Dominicana. Okay. Mi familia se instaló en la República Dominicana en el 89 con una empresa familiar y entonces yo desde chiquito, yo soy del 95, pero desde chiquito tuve la oportunidad de conocer este mundo apasionante que es América. Y en fin, ojalá más españoles conocieran esto mejor. Algunos de los complejos de un lado y de otro del Atlántico creo que nacen del desconocimiento de la grandiosidad de América. Entonces soy americanista de corazón. A los 18, por tanto, decidí ir a estudiar a Estados Unidos. Estudié en la Universidad de Nueva York, NYU Stern, en la Escuela de Negocios, hice Administración de Empresas, hice Ciencias Políticas. Y empecé a orientar toda mi carrera hacia Hispanoamérica. Trabajé en diversos think tanks, trabajé en el Council on Foreign Relations, cubriendo Latinoamérica, también en el Council of the Americas como jefe de gabinete, cubriendo Latinoamérica, y ya empecé el tour por las Américas, digamos. Estuve en Dominicana, estuve en México más recientemente, trabajé en una consultora FTI Consulting, y lo que trabajé es, digamos, la contrarreforma energética del presidente, es presidente ya, Andrés Manuel López Obrador, ayudando a algunas empresas energéticas que invirtieron en el sector de energía renovable y que se vieron perjudicadas por sus políticas públicas a navegar un poco la cosa pública como consultor de asuntos públicos y comunicación. Y surgió la oportunidad de venir a Guatemala, país maravilloso y una buena oportunidad en los medios. Yo siempre había visto medios en casa. De todo lo que vi en casa, nosotros siempre tuvimos un interés y una participación en los medios. Mi familia estuvo involucrada con la fundación del diario liberal El Mundo, a día de hoy con El Economista, donde soy director. Y es un mundo que me apasiona. Contar buenas historias, buena información. Entonces, cuando surge la oportunidad de venir a República y veo un diamante en bruto para hacer un medio, digamos, como un Wall Street Journal, no solo para Guate, sino para el Gran Caribe, Mariana, que es nuestra región de influencia, que va más o menos de la Florida a la cuenca del Amazonas. Del Amazonas a la Patagonia son otros 100 pesos en Buen Chapín, porque son exportadores de commodities muy orientados a China. Pero sí hay una coherencia geopolítica y una zona de influencia clara en, digamos, sumar la cuenca del Caribe y el Golfo de México. Esa es nuestra zona de influencia. Y el proyecto es apasionante. Es hacer ese medio de centro derecha prestigioso para esta región que tanto tiene en común, ¿no? Son sociedades con muchos puntos de encuentro. Ese es el proyecto. Aquí estoy, llevo 17 meses, vine justo antes de las elecciones. Estuvo vibrante, retador. Sí. Y soy feliz en Guatemala. La sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria, allá donde resuene soberano su verbo,
Son, en fin, líneas de Miguel de Unamuno y yo las creo. Ahí donde se habla español y se crea en Jesucristo aún, ahí uno se siente en casa. Así que esta es Gracias su casa. por darme la bienvenida. No, gracias a usted, Bosco, y creo que después de escuchar la experiencia que usted ha tenido, pues tiene mucho sentido que estemos aquí hablando de posverdad y de los medios de comunicación, de la información, de la narrativa, pero comencemos por el principio. ¿Cómo describiría usted posverdad? Para mí el concepto de posverdad es un neologismo, es una palabra que aparece recientemente. Entonces no sé si la compro. Ya. No sé si la compro, no sé si le, hablemos de usted. No sé si le compro el marco, porque para mí la verdad es una, es Dios, que es lo absoluto. Entonces, creo que la posverdad es un fenómeno permanente en la historia. Me viene a la cabeza una frase de Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues creo que nosotros estamos más o menos cerca, según el momento histórico, de la verdad, pero la verdad es una y es eterna. Entonces, creo que estamos en un momento en el que como sociedad nos estamos alejando un poco de la verdad, pero la verdad está ahí. No hay un pos, porque hay una y es para siempre. Ese sería mi punto de partida. Ya, tal vez es un concepto un poco antropocéntrico en el sentido de que es desde la perspectiva del humano y su relación con Dios. Es decir, para nosotros vamos creando una realidad en la que Dios lo hemos dejado atrás, pero no significa que Él desaparezca o que vaya a existir una realidad en la que Él no esté. Exactamente. De hecho, si nos remontamos al momento más importante en la historia de la humanidad, también en la historia política de la humanidad, que es, digamos, la pasión de Cristo, ahí vemos que conviven distintas verdades, Mariana. Convive la verdad política o oficial, que es la de Poncio Pilato, un hombre sumamente práctico que lo que quiere es orden, se lava las manos. Convive una verdad, digamos, religiosa alternativa, que es la de Caifás. ¿Y con qué conviven? Conviven con la verdad encarnada. Entonces, incluso en ese momento en el que Dios se hace carne y está aquí en la tierra, hay verdades que compiten entre sí, ¿no? Que compiten entre sí. Creo que en la modernidad, por ejemplo, aparecen las ideologías, que son, pues es la lógica de una idea aplicada y llevada a un extremo. Es un fenómeno muy moderno y son totalizantes, intentan explicar todo y compiten con visiones religiosas de la vida como pueden ser la nuestra, ¿no? Entonces sí creo que en todo momento y en la historia hay una verdad fundamental subyacente, que es el absoluto, que es Dios, y para mí la vía más convincente hacia Dios hasta el momento es, en fin, la vía cristiana. Existe esta verdad subyacente y después hay una verdad, digamos, social o consensuada, donde distintos grupos, distintas narrativas, distintas ideologías pugnan por hacerse con la hegemonía del espacio de información. Ese es mi modelo básico. Y ahí estamos intentando ajustarnos siempre a la verdad en todo lo que hacemos, en nuestras palabras y en nuestros actos. Y es un reto, y es un ideal, ¿no? Creo que hay una aproximación a la verdad siempre, ¿no? Hay una cierta definición del periodismo que es el primer borrador de la historia. Pues es eso, es un borrador. Pero no es el todo, es una parte. A ver, si estamos ahorita en una época en la que nos vamos alejando de Dios y Dios entendido también como la verdad, con mayúscula, y que se busca tal vez ir introduciendo nuevas verdades al público, ¿cómo
esa forma de ver el mundo cambia nuestra relación con los hechos y con la información? Creo que estamos en un espacio de información complejo, saturado. Creo que todo aquel que genere contenido, sea un medio tradicional o sea un medio emergente, digital, un emprendimiento como este dentro del instituto, lo que hacen es pugnan constantemente por nuestra atención, nos bombardean y pugnan por conseguir nuestra atención, que es el recurso finito realmente, la atención, porque hay 24 horas al día. Así me siento yo, no sé cómo te sientes tú, bombardeado por información de distinta calidad. Sí. Y eso es un riesgo y es una oportunidad, porque por un lado son avalanchas de desinformación, de fake news, ¿sí? de agendas ideológicas o políticas, pero por otro lado hay una oportunidad en brindar, o sea, en curar, separar el heno de la paja, el ruido de la señal, y hacer un medio creíble, transparente, en el sentido de que, bueno, es legítimo que un medio tenga una línea editorial, claro, tenga unos editores con nombres y apellidos, y conecte de manera auténtica con su audiencia, con su comunidad incluso. Hay una oportunidad, hay un riesgo y hay una oportunidad. En general, le diría que es un espacio de información mucho más fragmentado, ¿no? Antes el espacio de información era mucho más vertical, de prensa libre para abajo. Sí. Digamos que el editor de un periódico de cabecera, de referencia, probablemente era la persona más importante de todo el espacio de información de cualquier sociedad, ¿no? Lo que los anglosajones llaman gatekeeper. Como si tuviera un grifo y controlara los flujos de información y el enfoque y el titular. Podemos entrar a hablar de objetividad, pero la objetividad total nunca ha existido. Claro. Porque incluso eligiendo qué cubrir y qué no cubrir, hay un elemento de subjetividad. Sí. Hay un elemento editorial. Pero a lo que voy es, antes era una verdad, digamos, de arriba a abajo, mientras que ahora, para bien o para mal, es un espacio mucho más fragmentado. No necesitas una imprenta en zona 4 y el costo de capital y los costos fijos de publicar y distribuir un periódico en papel. Es mucho más dinámico. Cualquiera pone una newsletter o un boletín en Substack a costo cero. En fin, hay una tendencia de descentralización y descentralización siempre. Sí. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante y con la emergencia de la imprenta, hay primero un proceso de descentralización. Casi que cada uno empieza a imprimir su Biblia. Pero después hay un proceso de centralización en las iglesias nacionales. Y así creo que funciona el espacio de información. Se va descentralizando, centralizando otra vez, claro, y sucesivamente en la historia. Claro. Digamos, ahorita hace ya años, con el Internet que permitió esta democratización, sí, de la información, y yo creo que en su momento, y sigue siendo algo muy positivo, poder compartir y generar información sin tener que ser un medio de comunicación. Creo que le dio a la gente mucha esperanza de no va a estar el Big Brother, ¿verdad?, diciéndome en qué creer, pero ahora hay tantas voces. Creo que hubo un optimismo seguido de pesimismo. Creo que hay un momento muy noventero de tecnooptimismo, de la liberación del Big Brother, de que la información es poder, de que la información se va a democratizar en cuanto a acceso y en cuanto a producción. Hay un momento optimista. De hecho, hay un manifiesto fundante de uno de los padres del Internet, donde dice algo así como que señores políticos, grandes señores de la industria, hay
un espacio donde ustedes no van a poder llegar, no van a poder controlar, no van a poder censurar. Entonces es el momento optimista y es el momento, digamos, quizá el pico, ¿no? El pico de la promesa del Internet. Pero ahí viene la centralización. Ahí viene la centralización. Por cierto, antes de la llegada de Internet había más o menos 1 millón de periodistas en el mundo. Hoy hay 4 millardos de creadores de contenido, entre los cuales pues, hay algún periodista que otro todavía. El pesimismo viene después, cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, cada bloque político tiene su Internet. O sea, en China tienes el gran firewall, ¿no? Ellos tienen su propio Internet censurado y la verdad en China es lo que diga el Partido Comunista. Sí. No es el Evangelio ni mucho menos algún foro de disidencia que rápidamente es desactivado, ¿no? Por la policía del Internet. Después, no sé, hay una gran frase de Peter Thiel, en fin, un capitalista de riesgo estadounidense, personaje interesante, pensador profundo también, dice que Internet nos prometió coches voladores y lo que nos entregó fue 140 caracteres. En referencia al número de palabras de entonces Twitter, que tiene como límite, ¿no? Y luego, pues sí hay una sensación de que las redes también pues han apelado no tanto a nuestra razón, sino a nuestros instintos más primarios y básicos y a nuestras emociones, ¿no? Sí. Y no está clara la correlación entre polarización y redes. Sí. ¿Fueron las redes quienes polarizaron o nos polarizamos y después fuimos a redes? Y no está claro, en fin, Donald Trump no es santo de mi devoción, acaba de ser reelecto presidente de Estados Unidos, para mí es una opción superior a Kamala Harris, pero claro, igual sin redes no hubiéramos tenido a Trump, ¿no? Sí. Entonces es complejo, Mariana. Sí. A ver, hablemos un poquito de lo de las emociones porque creo que, y creo que está vinculado también con el tema de las narrativas. Existen narrativas, se ha manipulado, el lenguaje es una herramienta poderosísima para conseguir que las personas actúen y piensen de cierta manera. Creo que las emociones también, como usted lo dijo, están muy presentes en cómo se influye en la opinión pública. Y ya había empezado a dar algunos ejemplos de qué narrativas se utilizan para moldear esta opinión pública y me gustaría que tal vez profundizáramos un poquito más en cómo se consigue eso. Porque creo que todos estamos como, sí, las redes sociales nos dicen qué hacer, cómo pensar, pero a veces es un poco difícil identificar cuándo nos están manipulando a través del lenguaje, a través de las emociones. Sí, hablemos del lenguaje primero y después de narrativas. Un ejemplo muy concreto del lenguaje es, por ejemplo, cómo los anglosajones, según su orientación, digamos, política y pensamiento económico, o hablan de death tax, impuesto sobre la muerte, o hablan de wealth tax, impuesto sobre la riqueza. Y para un mismo impuesto tienes dos maneras de enmarcar el asunto totalmente distintas, ¿no? Sí. Y la reacción que genera, digamos, la death tax es, bueno, he pagado impuestos toda mi vida y ahora encima me muero y tengo que pagar impuestos, o mis descendientes o mis herederos tienen que pagar impuestos sobre lo que yo ya he pagado toda mi vida. Entonces genera emociones muy distintas, ¿no? Eso sería un ejemplo concreto, por no hablar del lenguaje inclusivo. Sí. Todas, todos, todes, en fin, siempre hay una agenda política detrás, ¿no? Sí. Y si los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, pues, como tú dices, y si en el principio fue la palabra y la realidad hasta cierto punto se crea con cada palabra y participamos en fin, del poder creador de Dios con cada palabra, si quieres verlo así,
es fundamental. Cada palabra importa. Sí. Cada palabra importa. En cuanto a las narrativas, pues yo tengo una visión de la sociedad elitista en el sentido académico del elitismo. Yo he leído a Vilfredo Pareto y creo que siempre es el 20% de las causas el que está detrás del 80% de los efectos, y que se barre de arriba a abajo. Entonces, soy escéptico por lo general de las narrativas orgánicas bottom-up. Quizás porque estoy curado en salud y he visto cómo se lanzan de arriba abajo, a izquierda, a derecha, en el centro, por empresas, por partidos políticos, por personajes públicos, porque me he dedicado a esto, en fin, 10 años que llevo ya de carrera. Entonces podemos entrar a algunos ejemplos. Uno que me fascina a mí es el tema de la corrupción, por ejemplo. El poder narrativo y por tanto político que tiene hacer una campaña en términos de anticorrupción, como outsider que va a acabar con la corrupción. Es tremendamente efectivo. Y antes de Guatemala lo vimos en México, por ejemplo. No sé si hay menos corrupción hoy en México que hace 6 años, pero desde luego fue un móvil muy poderoso. Y no lo sé porque es difícil de medir, es un fenómeno que se mide normalmente según encuestas de percepción. Y a veces me resulta o me parece que la corrupción es algo que hay ahí fuera, como el coco, la corrupción. No estoy justificándola ni mucho menos, y mi labor, nuestra labor, creo que es perseguirla, fiscalizarla, combatirla, pero no es algo que vaya a desaparecer, creo yo, porque en realidad somos humanos. Yo creo en la condición caída del hombre y la corrupción está adentro. En fin. Pero ahí tienes una narrativa muy poderosa. Muy poderosa que en fin, que ayuda a llegar al poder. Y en China se sacó a 800 millones de personas de la pobreza, sobre todo rural, y después hubo, digamos, un clamp down, como dirían los anglosajones, a la corrupción. En fin, esa es una narrativa poderosa. Otra narrativa poderosa, digamos, un clásico, para mí, en mi imaginario y en el de mi infancia, es el de la Guerra Civil Española. Que desde fuera, a veces de manera un poco romántica, el marco es fascistas contra demócratas. Y que la República, la Segunda República, representaba la democracia. Mi bisabuelo, Antonio Rodríguez Sastre, era una joven promesa del socialismo español. Y pequeño homenaje, pero creo que me voy a dar a entender. Era un joven abogado, prometía mucho. Antes de la guerra defendió a los jornaleros en los sucesos de Castilblanco. Básicamente un pueblo que se abalanza sobre unos guardias civiles en una parte paupérrima del campo español. A mi abuelo lo vienen a fusilar a su piso por burgués. Por burgués. Milicianos de extrema izquierda y anarquistas. Por ser una persona con formación, con cierto prestigio social, por tener un piso en el barrio de Salamanca. Un piso es un apartamento, ¿no? Sí. Para que nos entendamos. Entonces yo de pequeño me empezó a interesar mucho el tema de la percepción y de la narrativa. Por otro, y es curioso porque mi bisabuelo apoya a la República, pero como tantos otros intelectuales, como por ejemplo Ortega y Gasset, que dice, no es esto, no era esto la República, se da cuenta de que la revolución devora a sus hijos, ¿no? Y curiosamente, por el otro lado de la familia, mi abuelo José Luis Valvego Seascoechea, él, desde una condición mucho más humilde, lucha por convicción por el bando nacional. Tengo familia, como tantos otros españoles, en ambos bandos. Y él no lucha por Franco, no lucha por, mucho menos el fascismo, que es un fenómeno italiano.
España no hubo fascismo, hubo un régimen autoritario. Y mi abuelo, digamos, con una mano delante y otra mano detrás, saca a todos sus hermanos adelante porque su padre muere muy joven y con 16 añitos está luchando por el principio de autoridad en el frente, en Ávila. Entonces es un caso que me fascina. Entonces tienes por un lado la narrativa de que la República era democracia y por otro tienes la narrativa de Franco nos salvó del comunismo, ¿no? Y ahí están, en pugna, ambas interesantes. Yo me intento mantener neutral y ahí voy informándome más y al final uno toma partido, pero esa es otra interesante. Otro, no sé si... Es que escuchándolo y no sé, pienso que es muy valioso cuando uno logra tener cercanía con personas que piensan tan diferente a uno y que además a uno lo quieren. Porque es un tesoro que uno pueda conversar con personas que no coinciden con uno. Y creo que eso es lo que tratamos de hacer en Fe y Libertad. Como usted dice, uno toma partido, uno cree en algo finalmente, pero creemos que escuchando a los demás es la única forma en la que podemos aprender algo nuevo y realmente estar seguros de lo que creemos o cambiar de opinión. Sí, eso es bueno. O sea, nosotros vivimos en un intento de democracia liberal, que es Guatemala. Y yo creo que es bueno que exista una pluralidad de medios con distintos modelos de negocio, con distintas fuentes de financiamiento, que exista un prensa libre, pero que también en el ámbito digital exista un República, un Plaza Pública, un Quórum, aunque, en fin, tengan su propia línea editorial. Eso es positivo. Queremos muchos medios con muchos modelos compitiendo entre sí. Compitiendo entre sí. Y eso es positivo. Creo que eso es algo positivo que ha dejado Internet. Y queremos medios libres, obviamente, para tener una sociedad libre. Y con distintos puntos de vista. Sí. Ahora, ¿cuál es el papel de los medios en una época, una era en la que cualquier persona puede generar información? En la que a veces incluso los medios utilizan esa información que generan otros usuarios. ¿Cuál es el papel de un medio? Creo que lo fundamental, el aporte fundamental de los medios son sus estándares editoriales, ¿no? Y las mejores prácticas periodísticas y éticas, ¿no? Pues comprobar fuentes, llamar a todas las partes, lo elemental, ¿no? Lo elemental. Y creo que en ese péndulo que comentábamos, creo que la gente va a volver a buscar fuentes de información confiables, ¿no? Esa es la oportunidad de la que hablaba. Pero creo que como gremio tenemos que ponerlo en valor, ser más efectivos poniéndolo en valor. Sí creo que en algunos aspectos jugamos en desventaja, ¿no? Porque nosotros estamos regulados, nosotros cumplimos la Constitución, pagamos impuestos. Como gerente te digo que pues, siempre está el potencial pasivo de enfrentar algún tipo de demanda o de denuncia por la palabra publicada. Es decir, nosotros respondemos de la palabra publicada. Creemos que eso tiene un valor. Ahora bien, las redes, pues es un poco el lejano oeste, ¿no? En Guatemala, sobre todo, no sé. O sea, yo sé que aquí generan ingresos, digamos, publicitarios importantes. Sí. No sé cuál es su situación. Ahí siento que jugamos en desventaja. Pero creo que poco a poco en República pues seguimos ganando audiencias con nuestra credibilidad, ¿no? A ver, busco últimas dos preguntas. Primero, a los medios siempre los critican. O sea, es, creo yo, una reacción natural de criticar el periodismo y a los periodistas. ¿Qué esperarían los periodistas o los medios de comunicación de los usuarios? Pues las críticas siempre son bienvenidas, ¿no? Y eso es bueno.
digamos, un espacio de información vibrante y con choques, con distintos puntos de vista. Hasta cierto punto sí creo en el libre mercado de las ideas y confío en que la oferta y la demanda de ideas cuadren antes de que la sociedad entre en estado de insolvencia, ¿no? No sé si me explico, pero ¿qué esperamos? Que nos sigan criticando, la verdad. Que nos sigan criticando. Creo que sí, que es innegable que el periodismo y los periodistas como institución pues han perdido peso relativo, pero siguen teniendo una función muy importante que nunca va a desaparecer. Que nunca va a desaparecer, sí. Muy bien. Y última pregunta, ¿cuál es el futuro del periodismo en una época, en la era de la posverdad? Pues yo soy optimista, si no, no estaría aquí, pero te diré dónde creo que va el mercado de los medios. Creo que definitivamente va a ser un mercado más pequeño. Hay que ser realistas, siempre. Y eso no es necesariamente malo. No es necesariamente malo, pero creo que hay muchos medios cuyo contenido es duplicativo y que por tanto van a desaparecer. Okay. ¿Por qué? Porque la noticia y la inmediatez la tienes en redes sociales. Ahí no hay negocio, a no ser que seas el paper of record, que seas una maquila de contenido y que tu función sea publicar para validar, ¿vale? Entonces, el paper of record nunca va a desaparecer. Creo que cada sociedad va a tener uno o dos. Por ejemplo, en España, probablemente El País y el ABC, una cosa así. Aquí, Prensa Libre, en fin. Lo que va a desaparecer es esa capa de medios con contenido duplicativo que no ofrecen análisis o valor añadido. Y después va a haber, y esto es muy bueno, creo que medios más de nicho que ofrezcan valor añadido al lector y que por tanto puedan diversificar sus fuentes de ingresos y aspirar a, aparte de recibir pauta, vender membresías. ¿Cuál es la mejor fuente de ingresos para un medio de comunicación? Todas. Lo ideal es tener una combinación de pauta, sea para eventos o sea para algún producto digital, y reader revenue, o ingresos que vienen de parte de la audiencia directamente. Y te da más independencia eso. Es que es importantísimo que los medios sean fuertes económicamente y solventes. Y a mí me obsesiona el problema, Mariana, de encontrar un modelo de negocio sostenible en la era digital. Me apasiona. A eso quiero dedicarme por lo menos 17 meses más. Episodio. Sí, pero hacia ahí va el mercado de los medios. Grandes medios nacionales, marcas globales que ya han descifrado el problema de las suscripciones. Estoy hablando del New York Times, tiene un envidiable negocio de suscripciones. Estoy hablando del Financial Times, estoy hablando del Wall Street Journal, marcas globales. Periódico de registro nacional y medios de nicho. Ahí estaría República. Entonces es todo más pequeño, pero no es malo, porque yo siempre he creído en el menos es más y pocos y buenos. Entonces creo que hay carreras para el menor número de estudiantes. Yo lo estoy viendo en la UNIS, lo estoy viendo en la Marro, el menor número de estudiantes que van a hacer periodismo, pero no por ello menos importantes. Va a ser como un pequeño grupo de élite que se dedique al periodismo de a de veras, con los estándares periodísticos que pueden y deben ofrecer al mundo. Y ahí sí hay carreras y vocaciones, digamos, creo que enriquecedoras, atractivas y bien remuneradas. Eso es importante para el futuro del periodismo, de nuestro espacio de información, de Guatemala, Centroamérica, la hispanidad y nosotros, en fin. Una última pregunta. Cuando dice periodismo de élite, ¿es periodismo de élite o periodismo de influencia? No sé si es necesariamente lo mismo. Me refiero a... Cada vez menos gente se hace trajes a medida. Ajá. Por no hablar de zapatos a medida. Sí. Pero hay pocos sastres, quizás sobrevivieran los mejores, pocos sastres
que son artesanos y verdaderos maestros de su oficio, que siguen haciéndolo a la vieja usanza. Creo que el periodismo va a ser eso, un arte muy vocacional que se va a seguir haciendo a la vieja usanza. Lo que pasa es que, como decía, antes había 1 millón de periodistas, ahora hay 4 millardos de generadores de contenido. Entonces hay tanto contenido. Contenido que antes te daba un periódico, te lo da un influencer en Instagram, ¿me explico? Entonces, la cantidad de contenido que sale de medios es menor, pero sigue siendo muy importante. Incluso más importante ante la avalancha de basura, hablando mal y pronto, que hay ahí fuera, que solo se va a exacerbar, creo yo, Mariana, con la llegada de la inteligencia artificial generativa. Sí. Que reduce aún más los costos de generar contenido. Y abre, no sé si abrir yo este melón, pero abre para una serie de problemas en cuanto a deepfakes. No sé si habéis visto algún vídeo que ves a un político hablando y dices, o sea, ya cuesta diferenciarlo. Y ahí está el valor y la resistencia del periodismo bien hecho. Y creo que hay una oportunidad tremenda y apasionante de, como siempre, intentar aproximarnos a la verdad, que es una y no cambia, con buena voluntad, con esfuerzo y con dedicación y con pasión. Buenísimo. Siempre. Pues muchas gracias, Bosco. Muchas gracias, Mariana, y hasta pronto. Hasta pronto. Y gracias también a todos los que nos escuchan desde casa. Para más información del Instituto Fe y Libertad pueden visitar feylibertad.org, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast en distintas plataformas de streaming y en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta la próxima.